Hermanos, que el Señor les bendiga. Por aquí nuevamente en el segmento Tomando un café con Dios, como cada sábado a las 4 de la tarde. Y qué bueno es el Señor que su misericordia nos permitió, ¿verdad?, estar una vez más aquí junto a mis hermanas. Y sabemos que Él se va a glorificar en gran manera como siempre se glorifica. Así que les pido que les salude. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde. Estamos aquí ya de antemano, hemos estado deleitándonos un poquito, ¿verdad? Conversando, Amén. ¿verdad? De estos tiempos que estamos atravesando, ¿verdad? Pero qué lindo el Señor, ¿verdad? Que nos une, gloria al Señor, ¿verdad? Para hablar de su palabra y deleitarnos, ¿verdad? En ella, sabiendo que hay una esperanza, Galimar, Amén. que hay una esperanza, ¿verdad? Para la humanidad, que todavía el brazo del Señor, ¿verdad? No se ha cortado y vemos, ¿verdad? En lo que hemos estado hablando, hermanos y amigos que nos escuchan, hemos estado hablando de la misericordia de Dios y eso es algo, ¿verdad? Que hay que reconocerlo porque el Señor nos demanda, ¿verdad? Que les reconozcamos en todos nuestros caminos. Pero no queremos continuar sin antes, ¿verdad? Pedirle a nuestra hermana y de que salude a la iglesia en esta hora. Dios le bendiga, hermanos todos. Dios los guarde rica y abundantemente en esta tarde. Qué bueno es hablar de los asuntos de nuestro Padre Amén, así es. eterno, de nuestro Padre celestial. Y gracias a las misericordias de Dios, hoy yo me encuentro aquí. Porque si las misericordias de Dios, yo no estuviera aquí. Él me Amén. alcanzó y me guía cada día de mi vida. Dios le bendiga y espero que se gocen en esta tarde con este cafecito con Dios o el, o el chocolatito, o el juguito O el con Dios, agüita. o la agüita, como ustedes quieran, pero que se lo gocen en el Señor. Amén. Amén. Y qué lindo, ¿verdad? Como el Señor preparó el escenario y estuvimos hablando, ¿verdad? Como mencionó Milda, del amor del Señor y de su misericordia. Un amor que nos alcanza a todos. Es como yo le comentaba a mi hermana Aide, ¿verdad? Medita, nos lleva a la meditación Amén. cuando nos dice, ¿verdad? Que Dios ha sido más que misericordioso. Sí. Y yo le digo, pues, gracias al Señor, como el salmista dijo, que no nos ha pagado a nosotros como nosotros hemos sido. Uh-huh. Eso es así. No, así ha sido el Señor, de tan grande su amor y su misericordia, que mira, Él no nos ha pagado de la forma en que nosotros hemos sido. Al contrario, Él nos mira y nos extendió la mano. Qué lindo el Amén. Señor. Amén. Nos levantó, nos abrazó, mire, limpió, mire, nuestra ropa la quitó, la Amén. vieja, nos puso ropa nueva. Mire, nos puso zapato, calzado nuevo. Y como yo le digo a hermana Mila, hasta blower nos pasó, porque así ese es el Dios tan grande que nosotros conocemos. Amén. 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 Así es. Hasta nos puso bonitos. Claro. Nos perfumó con su aroma. Amén. Qué lindo. Y Con por eso olor estamos grato. aquí, ¿verdad? Amén. Encargándonos de sus asuntos, porque Él ha Sí, sido Señor. más que bueno con nosotros. Y hemos estado hablando y comenzamos una serie, creo que fue a principios de este mes, ¿verdad? Sí, ya vamos por la tercera semana, el tercer Sí, sábado. amén. El poder de tus palabras. Y ha estado poderoso, hermano. No sé si han escuchado los segmentos anteriores, pero comenzamos con la palabra que tú declaras y estuvimos hablando de la emoción del enojo y de que tenemos que tener mucho cuidado cuando, Cuando nos ¿verdad? enojamos. Amén, cuando nos enojamos, Ujú. porque podemos, ¿verdad?, afectar a otros. Sí, Señor. Y también el sábado pasado estuvimos hablando de la palabra que tú escuchas. Ujú. Amén. Con la emoción de la alegría. Y así que le pido a una de mis hermanas que dé un breve resumito del sábado pasado. Pues mira, de verdad que estuvimos hablando de Jefté, no sé si me Amén. estoy acordando bien. Sí. Estuvimos hablando de ese varón que escuchó de sus hermanos, ¿verdad? Que no tendría, no era parte de esa heredad. Estuvimos hablando del cuerpo de Cristo, estuvimos hablando también las escenas familiares también donde se presentan, ¿verdad? Todos estos tipos de situaciones, ¿verdad? Donde escuchamos, tú no vas a echar hacia adelante. Les estoy dando, ¿verdad? Un Amén, amén. ejemplo. Tú no vas a echar hacia adelante, tú no eres parte de nuestra familia. Y todas esas cosas, ¿verdad? Cómo trabajan en nuestro corazón y en nuestra mente, al punto de que se fue Huyó. con unas personas, ¿verdad? Se apartó de sus hermanos
porque eso fue lo que pasó, Sí, fue, él ¿verdad? huyó. Él salió huyendo y se fue con personas ociosas. Sí. Y eso, ¿verdad? Gloria al Señor, el Señor nos llevó a meditar que tengamos cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Ujú. En momentos, ¿verdad? De nuestras emociones, como también el Señor enfatizó lo que escuchamos. Sí. Esa parte, ¿verdad? De escuchar, el Señor vuelve otra vez a traerla, ¿verdad? Alertando a la iglesia y me encanta porque esa palabra que Él nos dice, ¿verdad? Que Él no dará nuestro pie resbaladero, porque Él busca la forma, ¿verdad? De que su iglesia, de que la familia, ¿verdad? No caiga en estas historias, porque estas historias fueron real, Amén, así es. verídicas, pasaron y no quieren que nosotros pasemos por lo mismo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y como el Señor se glorificó en él, porque él, un principio del capítulo decía que él era valeroso, ¿verdad? Y que él Sí. era valiente. Ujú. Y vemos como después el escenario cambió, ¿verdad? Y el Señor lo puso en alto. Tanto así que Sí, lo tuvieron que volverlo a buscar sí, porque él era un líder, ¿verdad? Y el sí. Señor le dio la victoria en esas guerras que Ujú. ellos estaban enfrentando. No, y que al final de cuentas el Señor nos demuestra, ¿verdad? Que somos una iglesia, un Amén. cuerpo, y es como yo estaba hablando con mi esposo hoy, ¿verdad? Porque también esto se lleva en nuestra relación matrimonial, Amén. en nuestra relación familiar, porque como hermanos en la fe, como hermanos en nuestra familia de sangre, Amén. somos uno, ¿verdad? Y el Señor nos hace un solo cuerpo. Y eso es lo que finalmente nosotros tenemos que entender. Todos somos necesarios, no hay nadie que quede excluido, ¿verdad? Del Amén. grupo que Dios llamó. Amén. Sí, que se dieron cuenta en que también lo Ujú. necesitaban. Sí, que era necesario. Amén, qué lindo. Y hoy, vamos a estar hablando sobre la palabra que tú crees. Ujú. Y vamos a estar también, ¿verdad? A estar sobre la emoción del miedo. Dios mío, qué tema tan abarcador, ¿verdad? Es que mucho temor llega a nuestra vida Amén. diaria, porque esto, bueno, dicen, ¿verdad? Las personas que conocen de la palabra, que son los teólogos y eso, que la palabra no temas en la Biblia, ¿verdad? Parece muchas El veces. total de ellas son 365 veces, algo así, ¿verdad? Uno para cada día, pero el Señor a mí me ha dicho no temas diariamente como 20 veces. Mila, no temas. No sé si a ti te pasa, ¿verdad? Pero Sí. Sí. El Señor nos dice que no temamos porque Él nos da promesa de que Él va a estar con nosotros todos sí, los días de nuestra vida hasta el sí. fin. Y este no es el fin. Todavía no No. ha llegado al fin. Y aún cuando llegue el fin es que vamos a estar en su gracia. Sí. Tenemos que trabajar para que seamos dignos de Él. Sí, Señor. Tenemos que trabajar para eso, pero Él Ujú. dice que todos los días Él está con Ujú. nosotros. Desde, mira, Ujú. que abrimos los ojitos, que Él nos entrega la misericordia, renueva nuestra fuerza todo el día y cuando Ujú. llega la noche, que es hora de descansar, entonces nos da un descanso placentero en Él. Así Amén. que, ¿qué promesa mejor Sí. que esa? Sí. Por eso él siempre, el Señor sabe que nosotros estamos hechos de emociones. Amén. Esas emociones están en nosotras y en algún momento va a fluir. Esas emociones, Sí. incluso el miedo, es parte de una emoción importante. Sí. Porque incluso ella nos ayuda, ¿verdad? A ser un poquito cuidadosos al momento, ¿verdad? De que cuando sentimos ese temor es como para nosotros salvaguardarnos, ¿verdad? Y ahí entonces accionamos en la prudencia, ¿verdad? Porque la persona prudente ve el mal y ¿qué pasa? Se esconde, ¿verdad? Cuando ve el mal, como que ese temor le avisa, le sobreavisa, Ujú. pero quedarnos en ese temor, ¿verdad? Y llevarlo a la ansiedad, Ujú. ¿verdad? Es lo que el Señor, ¿verdad? Quiere que nosotros, ¿verdad? Lo sometamos a Él. Y eso es algo que nos pasa constantemente. Yo soy una, ¿verdad? De las que me pasa, llega mucho el temor a mi vida y yo clamo al Señor y sigo clamando constantemente, ¿verdad? Pero muchas veces eh, en momentos de miedo no clamamos y no nos vamos a la fuente. Y ahí es donde está el peligro Sí, de ahí es eso. donde hay que tener cuidado. Sí. Pero el miedo, ¿verdad? Es una emoción que podemos decir que es normal porque lo experimentamos Ujú. muchas veces al día, como menciona, yo también lo he Sí. experimentado muchas Muchas veces. veces. Incluso hasta Jesús, ¿verdad? Estábamos hablando Sí. ahorita que también Ujú. sintió miedo cuando estaba en el Getsemaní, Ujú. pero él clamó a su padre Él clamó a su padre. Qué lindo. y él le fortaleció. Sí, y él pudo llegar allí. Él pudo Sí, llegar allí a la cruz, ¿verdad? Y cumplir, ¿verdad? Con algo que ya Dios había predestinado, ¿verdad?
Sí. No lo detuvo, el miedo no lo detuvo. Amén. Y eso es lo que venimos, ¿verdad?, a traer en esta hermosa Amén. tarde, hablar de un hombre que todo el mundo, ¿verdad?, lo menciona, Sí. mayormente porque en un momento de la tormenta, ¿verdad?, él tuvo miedo. Sí. Y cuando le preguntaron también él tuvo miedo. Sí, tuvo miedo, sí. Por eso contestó de esa Sí, manera. sí, porque ahí estaba viviendo una emoción. Yo creo El que ahí miedo. estaba en plena adrenalina de la situación. Sí. Porque hoy vamos a hablar de Pedro y vamos a hablar de ese momento, ¿verdad? Donde pues Jesús ya había sido, ¿verdad? Ya lo habían ido a buscar y hubo un momento, ¿verdad? Que ya el Señor le había dicho que él lo iba a negar 3 veces, Ujú. ¿verdad? Y aquí vemos el cumplimiento de esa palabra, ¿verdad? Que el Señor le dijo a él que iba Amén. a pasar. Pero yo entiendo que ahí Pedro se encontraba en un momento en una adrenalina. Yo me imagino que todos ellos se esparcieron, se llevan a Jesús, se llevaron al maestro. Pero vamos a irnos a la palabra, Amén. Galimar, Claro ¿verdad? que sí. Vamos a degustar de esta palabra, vamos a tomarla poco a poco, ¿verdad? Para poder llegar, ¿verdad? A lo que Dios nos quiere llevar. Amén. Vamos a ir a Mateo 26, versículo 69. Fue cuando Pedro niega a Jesús y comenzó leyendo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué poderosa palabra, ¿verdad? El Señor nos trae en esta hermosa tarde, qué escenario, ¿verdad? Ujú. Poderoso, un escenario donde, wow, es algo que aquel que caminó con Jesús es imposible que no se le note. Vamos a empezar por ahí, Sí. porque pudieron decir, ellos lo vieron, pero cuando ella le dice de la forma en que él hablaba, pues ahí vemos, ¿verdad? Que realmente nosotros como cristianos se nos nota que hemos andado con Jesús, Ujú. ¿verdad? Sí. Y al ver, ¿verdad? Que su maestro ya no estaba y se cumple esto, la emoción Del miedo. de él en ese momento fue algo muy fuerte. Sí. Yo pienso, ¿verdad? Que ahí lo estaba esa emoción del miedo de la que Sí, estamos hablando en el día de hoy. sí, Porque quizás pensaba que si descubrían que él era uno de sus seguidores, pues que también le iban a hacer lo mismo a él sí. que Jesús estaba pasando. Pudiera ser prendido, ¿verdad? Se lo hubieran Eso era lo que llevado. le Y eso pasaba. era, Eso ¿verdad? Lo que le quizás iba a negaron, por pasar. eso lo negó. Sí, Inclusive, los otros no lo negaron porque no le preguntaron, pero se escondieron. todos se Exacto. escondieron, los dejaron. Todos tenían miedo, Ajá, porque era que había una alerta de que todo aquel que andaba con él, pues a eso era. Y como era de noche, ya Sí. estaba cayendo la noche, lo ujú, que hay hoy mismo día, hoy el 2026, estamos viviendo, que lo que están en las calles de noche no son que están yendo a la iglesia, ni al templo, ni ujú. buscando al rey, que están haciendo otras cosas. Pues cuando él estaba escondiéndose, tratando de salir de allí, de aquellos lugares, se encontró con gente que iba a la calle a hacer cosas. Ujú. Y Y lo quienes vieron. los acusaron son personas que no tenían temor de Jesús, Sí. ni Ajá, temor de Dios. ujú. Y le dicen, tú andabas con él.
Pues, ¿qué pensaba él? Que lo iban a Me van llevar a para van a tirar, allá, llevar. me van a tirar al medio, como muchos que lo dicen. van a sacrificar también, Sí. igual que a Jesús. Amén. Pero ¿y él podía esconderse de los ojos de Dios? No, Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y cuando vamos al Génesis, ¿verdad? El Señor me lleva al Génesis. En el Génesis pasó algo similar, porque el ser humano tiende a esconderse a raíz del miedo. Cuando Eva y Adán, ¿verdad? Ellos pecaron. ¿Qué pasó con ellos? Se Ellos escondieron, se cubrieron. el miedo los llevó a esconderse. que Elías no se fue a la cueva Sí, porque Esconderse. estaban buscando que lo iban a matar. Pues Sí. se metió a la cueva. sí. Él Y tuvo miedo. Tuvo mucho miedo. Han matado a todos los ¿A ti profetas no y te me ha van a dado matar a mí. miedo? A mí me ha dado mucho miedo. ¿Y a ti, Galimar? Todo el tiempo. A mí me ha dado mucho miedo. A mí- A mí me sobrecoge el temor A mucho. mí el temor, Ujú. temor a muchas cosas. Sí. Pero dentro de ese temor hay una persona que me dice, no temas, yo voy contigo. Amén. Yo Amén. voy contigo, yo soy tu socorro, Amén. yo soy tu sustentador. Ujú, ujú. Pero que le llega a uno el miedo, claro que me llega. Ujú. Y Jesús estuvo, Pedro y todos los discípulos estuvieron con Jesús, Sí. viendo recibiendo sus enseñanzas, viendo el caminar de Jesús, ¿verdad? Y al verse en este escenario, ¿verdad? Y donde lo niega 3 veces, vemos que en su corazón, ¿verdad? Llora amargamente. Y eso el Señor ministraba a mi vida, que ese es el arrepentimiento que el Señor espera ver de su iglesia. Que ese arrepentimiento, ¿verdad? Le fallé a mi Señor, le fallé a quien yo amo. Es como cuando nosotros le fallamos, ¿verdad? A una persona y eso como que nos duele, ¿verdad? El Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros le amemos a tal punto que cuando eso pase, sepamos cómo nosotros debemos de ir a la presencia del Señor en medio, ¿verdad? De una humillación, ¿verdad? Saber que le fallamos a nuestro Creador. Y el Señor sabe que nosotros le vamos a fallar, porque el Señor me lo ha hecho saber, mira, es que eso no va a ser la única vez que tú le vas a fallar al Señor, pero es saber cómo nosotros vamos a ir delante del Maestro, es saber cómo nosotros vamos a ir, ¿verdad? En humillación delante de Él. Y Pedro, gloria al Señor, aleluya, sufrió ese fallo, ¿verdad? Ese error que cometió contra el Maestro. Sí. Sí, incluso como ya dice la palabra y ya sabemos, ya Jesús lo sabía, ya se lo había dicho. Ya se lo había dicho. Pero dice su palabra, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, el Señor no va a rechazar. No rechaza. No lo rechaza. Y en estos tiempos, yo no sé si ustedes lo han visto, bueno, lo estábamos comentando, hemos visto que estamos viviendo un tiempo de mucha indiferencia, de mucha frialdad, ¿verdad? Hace varios meses atrás estuvimos dialogando, ¿verdad?, sobre esa palabra, donde dice, ¿verdad?, donde es un cumplimiento de la palabra, lo podemos ver hoy, ¿verdad?, donde el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y el Señor en esta tarde, ¿verdad?, quiere hablar a nuestro corazón, que no permitamos, ¿verdad?, que el temor no nos permita llegar a la presencia del Señor, que nosotros sí vamos a fallar, nosotros sí vamos a cometer errores porque somos humanos, vivimos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Pero el Señor quiere que vengamos a su presencia, ¿verdad? Reverenciándolo, sabiendo lo que Él es en nuestras vidas, de que Él es Dios, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, de que en Él tiene que haber una reverencia, ¿verdad? Y un respeto a lo que Él es, a lo que Él es. Y en este último tiempo, ¿verdad? Estamos viendo cómo también tenemos, ¿verdad? En nuestras familias, estábamos comentando, ¿verdad? Ahorita, donde tenemos, ¿verdad? Muchas promesas fuera de la casa. Y vemos, ¿verdad? Que muchos salen huyendo del propósito de Dios. Pero vemos que en Pedro hubo un verdadero arrepentimiento. Y ese, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento que el Señor, ¿verdad? Espera. Que quizás hay muchas personas ahora mismo apartadas del Señor y tal vez no se han atrevido a volver o a dar el paso porque sienten miedo. ¿Sabe? Como el Señor me va tal vez a juzgar o a regañar o me va a bochornar delante de otras personas, porque yo pensaba mucho eso, ay Dios mío, ¿qué me va a decir el Señor? Sí. Pero el miedo no nos puede paralizar. No.
El miedo, hoy el Señor viene a decirnos que no importa lo que tú hayas hecho, acércate. Él te dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿verdad? Para alcanzar gracia y el oportuno socorro, que es la ayuda que nosotros necesitamos para dejar de pecar, para dejar de hacer, ¿verdad? Las cosas que estamos haciendo. Amén. Amén. Eso es amén. Eso es amén, porque el Señor conoce tu corazón y tus pensamientos. Y pues cometemos errores, fallamos, pero el Señor es tan misericordioso que nos dice, ven, ven, yo te abrazo, yo te restauro, camina en mí y no peques más. Es lo que nos dice el Señor, pero el Señor no nos rechaza, no. Él nos prepara y nos dice el camino a seguir. Y si en el camino nos desviamos, Él como pastor que lleva a sus ovejas ahí a redil, que vayan derechitas, vuelve y lo hace. Y si no podemos caminar, Él nos coge al hombro, en sus brazos y nos lleva. Mira qué más amoroso y qué fiel es el Señor, porque la fidelidad de Dios es grande, alcanzable. Sí, y te escucho, Aide, me conmueve. O sea, me conmuevo porque es que dice la palabra del Señor que el que más perdona, más ama. Y el Señor nos ama tanto. Amén. Que nos ha perdonado muchas veces. Amén. Que nos ha perdonado muchas Porque veces. somos humanos y Amén. muchas veces erramos. Amén. Erramos en nuestra mirada, en nuestros pensamientos. Quizás algunas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. Quizás herimos a personas. Y no entendiendo que lo estamos viviendo, pero sí nos hieren. Yo he pasado por situaciones que me hieren. Y yo me quedo como en una sola pieza, pero ¿por qué me hicieron esto? Y me pregunto a mí misma, ¿qué hice? Y vuelvo y pienso, ¿y qué hice? ¿Qué hice para que esto me ocurriese? Pero el Señor viene a mi pronto auxilio y me consuela, me restaura. Y mira, me dice, perdónalo, Así de simple. perdónalo. Así de simple. Yo creo que muchas de las cosas que el mundo carga, ¿verdad? En su caminar y se le hace pesado y tú ves que las personas como que no echan hacia adelante, es por eso. Eso es un punto bien importante, ¿verdad? Que quizás el miedo y también el orgullo, ¿verdad? Y no nos permite pedir perdón o perdonar. La mayor parte, ¿verdad? Los asuntos del corazón son cosas serias, ¿verdad? Porque mayormente cuando tú comienzas a hablar con una persona que está pasando por alguna situación, y se le hace difícil seguir adelante es por la falta de perdón. De falta de perdón, porque te dicen, muchas veces te dicen, no, yo no lo perdono, que si esta, y se rabian y se consumen. Así mismo. Pero es porque están atadas y no ven más allá. No ven. Hay que orar por esas personas para que el Señor los lleve allí al arrepentimiento ante su presencia. Y que para que reciban la sanidad. Pues claro. Y es esa sanidad, ¿verdad? Que, bueno, en un tiempo, hace mucho tiempo atrás, pasamos una situación y el Señor me decía, pide perdón. Y yo decía, pero es que yo no he hecho nada, pero yo no entendía, ¿verdad? Esto lo vamos aprendiendo en el camino. Esto no es algo que tú lo vas a saber de hoy para hoy. Son a través de las vivencias y las experiencias, ¿verdad? Que tenemos. Y aunque tú no hayas hecho nada, esto va a llegar el momento que te va a drenar a ti. Va a llegar el momento que tú vas a accionar si tú no perdonas, si tú no pides perdón y no perdonas la acción, porque va a llegar el momento que esto va a trabajar en ti. Entonces, cuando tú llegas a hacer eso, cuando el Señor me llevó a hacerlo, mira, yo me sentí libre, porque ya yo me sentía angustiada, y verdaderamente eso era para mí, el Señor quería abrazarme, ¿verdad? Porque en la otra persona tú no puedes hacer nada. Si la otra persona no te quiere, ¿verdad? No te quiere abrazar o no te quiere responder, pues ya eso es su decisión. Pero cuando tú lo haces tú, el Señor trae libertad a tu vida, porque es algo que empieza a cautivarte, es algo que empieza a encerrarte, te sientes como en una cárcel. Así que ese perdón, ¿verdad? Es necesario. Gloria al Señor. Y yo sé que el Señor, ¿verdad? Quiere hablar a los corazones hoy. Pues claro,
porque el Señor es misericordioso. El Señor conoce el ser humano, Ujú. porque yo no tengo que saber lo que tú estás pensando Ujú. o lo que tú sientes. Yo tengo que Ujú. saber que tú estás luchando para caminar y yo voy a estar orando por ti Sí, para que el Señor. Señor siga renovándote. Quien le toca saber tu pensamiento es al Dios Es al Dios eterno, a nuestro Todopoderoso. Padre celestial. Sí. Y que conoce, Pues conoce, claro. conoce todas nuestras aflicciones. Él nos quiere ver No. libres. Y a mí por eso me encanta la porción de Ana. Me encanta cómo Ana fue y se derramó en el altar. Y yo veo aquí esa forma de Pedro, ¿verdad? Sentir ese llanto en lo más profundo. Es que esas dos palabras, Lloró. lloró amargamente, es una palabra de arrepentimiento. De lo más Profundo, profundo de su genuino. ser. De lo más profundo de su ser. Porque dice amargamente. Sí. Y cuando nos referimos a la amargura, pensamos en la hiel, aquella que le pasaron a Jesús, que él la rechazó. Aquello tenía hiel, amargo. Amargo. Y así mismo el sentimiento que él tenía amargura, amargura de alma y de mente, por haber dicho lo que dijo, por miedo, por miedo, mire, por miedo. Y lo más que me encanta de esto, Alimar, no sé si quieres añadir algo también. Ay, que yo me tengo que gozar en esto, porque es que mire, por miedo todo lo que uno Todo por puede miedo pasar. decir o pasar. Sí. O hacer. Sí, o por hacer. miedo. Por miedo. Porque es un miedo que no te hace bien. Es un miedo que no te Que te hace bien. ciega. Entonces, cuando ese miedo no lo sometes a la presencia del Padre, ¿verdad? Pues ahí es donde está, porque las emociones pueden fluir, pero cuando sometemos esa emoción, Señor, yo me siento así. Esto está llegando al punto que ya yo no me puedo controlar yo misma. Yo necesito tu intervención, yo necesito que tú vengas a mi vida. Y esta angustia de Pedro fue tan grande, pero vemos más adelante cómo Jesús tiene ese encuentro con Pedro. Mira, el Señor no te va a sacar del propósito. El Señor te va a llevar a su propósito. Y vemos a Jesús cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Y vuelve otra vez, Pedro, ¿me amas? Se lo dijo las 3 veces. Pero ahí yo veo que Jesús le dice, Jesús le está diciendo, sabes que yo tengo algo que tú vas a hacer. Jesús, yo digo, no estaba viendo el error de Pedro. Él estaba haciéndole ver a Pedro en ese momento, tú tienes un propósito. Cumple con lo que yo tengo para tu vida. Apacienta mis ovejas. No te enfoques. Eso, ¿verdad? Apacienta. Alimenta. Apaciéntala, cálmala. Sí. Dale la comida, Sí. la palabra, Sí. la vivencia. Apaciéntala. Llévalas a la calma. Y me encanta eso. Me encanta eso, cómo lo traes, ¿verdad? Porque es darle el alimento. No se los niegues por lo que tú estás pasando, por las emociones, por los errores que tú cometiste. Estás negando el alimento que se supone que tú estés dando, porque tú fallaste. Pero el Señor no te está tomando la falla. El Señor no le tomó la falla en ese momento. Sí se lo dijo 3 veces. Para que las 3 veces le quedara claro, me negaste 3 veces, pero estas 3 veces te digo, haz para lo que yo te llamo, para lo que yo te escogí. Amén. Le estaba diciendo, esas 3 veces me negaste, pero esas 3 veces yo te digo, tienes oportunidad. Lo veo como una oportunidad. Una oportunidad. La misma que nos da el Señor todos los días, esa oportunidad de vida, de salvación, de entrega, esa oportunidad de llevarle el evangelio, de abrazar, Aún en medio del dolor. aún en medio, porque tienes que dejar que eso pase de ti, tu dolor puede estar ahí, pero el Señor te mandó algo, sacúdete y hazlo de una. Es menguar nosotros, ¿verdad? Para Sí. que Él Amén. crezca. Para que Él crezca. Fallaste, sigue caminando.
fallaste, arrepiéntete, llora amargamente todo lo que vayas a llorar. Ves al altar, somételo allí, vete a la palabra, ora, ayuna, y yo sé que el Señor te va a perdonar de una. Amén. Te va a perdonar y va a renovar tu fuerza. Y de ahí tú vas a salir de ese desierto, muchachos, nuevo vas a salir, nuevo, nuevo con fuerza. Amén. Y lo dice Aide, es que el Señor me ha, Dios mío, es que yo voy por unos áreas donde el Señor me lleva a que yo lloro, pero después el Señor sigue abrazando y ministrando mi vida, y ese tú y a tú que yo tengo con el Señor, y el Señor me levanta de madrugada y me abraza y me sostiene, me habla, me susurra. Amén. Qué lindo. Pero me levanta. Y cuando vienen a decirme, ay, no te preocupes, ya hay de esta nueva, de paquete. Sí. Me encanta, porque escuchando, ¿verdad? A nuestra hermana Aide, cuando nos habla así, ¿verdad? El Señor me lleva a la palabra y me lleva al Salmo 30, donde dice, Salmo 30, versículo 4 al 6. Te voy a leer desde el 4. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y después algo nueva, Sí. de paquete. Porque Sí. qué bueno del Señor con su misericordia, que te renueva. Te renueva. Y a mí me ha quitado hasta 2 o 3. Y la forma es que lo más lindo de esto es el consuelo. Sí. El consuelo del Señor viene de inmediato. Viene la fortaleza. A veces yo digo, Señor, pero ¿y por qué no? Como que no me permitiste llorar. Yo quería llorar más, el Señor no. Pero ¿Lloraste lo suficiente? ¿Ya lloraste un poquito? No, porque cuando nosotros, a veces uno quiere seguir llorando más. Pero yo soy buena en esa. bueno, vamos a decir una expresión que Aide me dice, ay, no importa, nena, es bueno botar moco y olvídate, eso es bueno, eso te limpia. Así es. Así. Te limpia, mira, te limpia los ojos, porque el Señor lo hace todo perfecto, nos creó. Sí. Pero si tú te das cuenta, tienes un rotito ahí al lado de las pestañas, y por ahí que tú botas la agüita. Y esa agua lo que hace es que limpia toda la esfera del ojo. Y eso tú lo haces cuando lloras. Inclusive cuando lloras, aquí en la nariz. Sí, se limpia la nariz también. Empieza como a hacer cambio y hasta empiezas a botar moco, pero te limpia. Sí. Mira, te saca toda esa secreción, porque eso te lleva el polvo que pudiste oler, Sí. que está ahí, que eso te va a dar carajo. Pues el Señor es tan perfecto que hasta eso. Y cuando tú haces eso, cuando tú lloras, que limpias tus ojos y limpias tu nariz, y tú lloras y te derramas ahí a la presencia del Señor, mira, tú terminas nueva. Sí. Yo Renovada. termino nueva. Sí. Y eso, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios de oportunidades, así que el miedo, ¿verdad? Que no te impida venir a la presencia del Señor. Sí. Que el temor a lo que el Señor te vaya a decir, a veces uno piensa que el Señor, ay, ahí viene una palabra de juicio, mire esto, pero cuando el Señor viene y te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, siempre te sustentaré. O sea, y tú dices, pero yo pensaba que sí, el Señor nos va a reprender, pero Él lo va a hacer con misericordia, Él lo va a hacer con amor, tranquilo. Pero el enemigo muchas veces usa el miedo para que tú no te acerques. Sí. Porque yo me imagino que a Pedro se le hizo difícil llegar al maestro de nuevo. Pero en esa conversación vemos a Jesús, ¿verdad? Yo estoy aquí, yo vine aquí. ¿Me amas? Sí, en esa conversación. Luego de eso, luego que él lo negó, él lo bañó de favores. Lo bañó de favores. Porque puso en él aquella palabra que fue tan importante, de llevarle el mensaje de amor y de esperanza, apacigua mis ovejas. Miren,
nos mandó a qué? A pasturar las ovejas, ¿verdad? No, y le dijo, sobre ti Edificaré mi mi iglesia. iglesia. Y eso fue una responsabilidad muy grande. O sea, el enemigo quiso, ¿verdad?, que él saliera huyendo del propósito, Ujú. pero Jesús lo buscó con misericordia. Y ahí yo veo a Jesús en ese, ¿verdad?, en esa conversación donde dice que él deja las 99 y va por aquella. Allí fue Jesús, por aquella que le negó 3 veces, por aquella. Y en esas 3 veces que le dijo, me amas, son 3 oportunidades que Dios le dio para que entendiera que su ministerio estaba ahí y que lo tenía que comenzar. Y lo tenía que comenzar. Si tú, hermano y amigo que me escuchas, has detenido tu ministerio porque quizás fallaste, hoy el Señor te viene a decir, me amas, apacienta mis ovejas, apaciéntalas, alimentalas. Y yo me conmuevo con esto porque yo sé y he vivido los muchos perdones de Jesús. He visto cómo Él me ha levantado, he visto cómo me ha defendido, he visto cómo cada día me levanta en ánimo, en misericordia. Y yo no soy la única, porque yo sé que Aide y Galimar también han tenido sus momentos. Amén. Sí, sí, todos aquí hemos experimentado ese amor de Dios. Y quería decir, ¿verdad? Que ahorita cuando estábamos hablando de que cuando lloras, ¿verdad? Después te sientes renovado, sientes esa paz del Señor. Y el Señor muchas veces me ha dicho, y también lo dice su palabra, que Él recoge cada una de tus lágrimas, ¿verdad? Y lo tiene en su redoma. Así que no hay nada mejor, ¿verdad? Que aunque fallaste, ve a la presencia del Señor a derramarte, ¿verdad? Si tienes que llorar amargamente, porque Él va a hacer contigo, así como hizo con Pedro después de aquel suceso. Sí. Y lo que hizo con Pedro fue algo tan grande que en su primera predicación, si vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos, porque le dijo que no salieran de allí, porque quise, ¿verdad? El Señor me llevó aquí, porque no estaba planificado, pero el Señor me llevó ahí, porque si no nos lleva ahí al aposento, ¿verdad? Donde el Señor le dijo, no se muevan de ahí, no van a hacer las cosas solos. Esto lo estoy, ¿verdad? Infiriendo, esto es algo que sale de mí, ¿verdad? No, como quien dice, no salgan de ahí, solos no van a salir, tienen que salir equipados. Así que allí fueron llenos del Espíritu Santo y vemos a Pedro más adelante en el versículo 14, donde dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, porque al momento que ellos recibieron el Espíritu Santo, muchos pensaron que ellos estaban ebrios. Gloria al Señor, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. O sea, vemos a Pedro en ese discurso, cómo él comienza a testificar de Jesús. Ese encuentro con Jesús, de esa confrontación, esos 3, ¿verdad? Me amas. Gloria al Señor, causaron en Pedro seguridad. Amén. Causaron en Pedro un convencimiento de su ministerio. Y lo vemos aquí, varón aprobado por Dios.
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, escucha esto, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que toda esa experiencia que Pedro pasó era necesaria para su madurez espiritual. Y me lleva al pensamiento de una petición que yo le tengo al Señor de esa madurez. Pero esa madurez espiritual trae aflicción. Y a veces nosotros pedimos y no sabemos qué pedimos. Porque a través de la madurez espiritual tenemos que pasar por diferentes situaciones, pero es necesario pedirla. Decimos, a veces no pedimos, pero es necesario, porque esa madurez espiritual nos va a ayudar a firmar nuestros pies, nos va a llevar a la seguridad en la fe. No sé cómo ustedes lo piensan. A mí es así, porque después de cada desierto que tú pasas en la vida, o batalla, vamos a decir batallas, el Señor nos guía, nos llena de su misericordia, nos fortalece, nos renueva nuestra fuerza, pero también el Señor nos saca al otro lado con nueva experiencia, nos capacita y nos madura Él en la sangre preciosa de Cristo. Porque ahí es que vamos a ver, porque Jesús pasó por el proceso. Y nosotros, si vivimos, tenemos la vivencia de Jesús, vemos que no le fue fácil, porque él era humano como tú y como yo, y a él le dolían los latigazos. A él le dolió cuando le clavaron los clavos en las manos y en los pies, porque él era humano. A mí me picó un amigo, yo hago un escándalo, porque me duele. Imagínate. Sí. Pero sé que Jesús no tenía que tener esa relación, porque él era el Hijo de Dios, pero nosotros a través de su proceso tenemos y nos maduramos, nos capacita el Señor. Y los procesos de nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestro llanto, nuestra boquera, nos ayuda a madurar. Es necesaria. Sí. Pues claro, porque lo llevamos a la palabra. Sí. Nosotros tenemos una verdad, tenemos a Cristo, sí, que es nuestra verdad. El proceso que pasa el mundo no es el que tú pasas o el que yo paso. No. Porque nosotros tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo, sí, que nos lleva.
que nos lleva. Y lo más bonito de esto es que Él nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento. Pero no Fíjate que está tenemos, así. hasta en eso tenemos la ayuda. Claro, Sí. estamos Hasta ganando, eso estamos ganando. estamos ganando. Y es importante que la iglesia pida esas vivencias. Es importante que la iglesia pida esa madurez espiritual. Claro. Porque nada nos va a mover del lugar. Eso es lo que va a catapultarnos al propósito que Dios tiene para nosotros. Y esto no es para que yo, un ejemplo, Aide, vamos a hablar de Aide. Que Aide cada vez que pase una vivencia venga, ¡ay, Dios! Y a llorar y a gritar, no. No, si el Señor me renueva, me Amén. saca al otro lado. Y vamos a llorar Con un fuerza. poquito, Aide, vamos a llorar. No vamos a llorar, pero no con ese Pero escándalo. entonces, No. Mira, pero confiada. Mire, llore en el altar. Amén. Que el Señor va a abrazarnos. El Señor, mira, nos renueva en Él. Mire, salimos de aquí los domingos, yo no sé si usted, o tú, Isla, o tú, Carimán. Yo salgo de por aquí que peso nueva. 20 libras. Porque dejamos en el altar, ¿verdad? Todas Todo, estas aflicciones, ¿verdad? Que todo. llegan a nuestra vida. Sí. Así Todo. que llore, pero llore en la presencia Mira, del Señor. me imagino yo que Pedro, después que hizo aquello, Sí. me imagino que lloró Bueno, amargamente. amargamente, lloraría. Amargamente. Pero después sintió alivio. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas palabras que Sí. pone Dios en su boca? Porque No, él él cobró estaba fuerza. preparado para recibir toda esa unción que Dios estaba poniendo No, sobre no, él. en esos momentos no. En el momento que se hundió, en el momento, ¿verdad? Que metió porque si vamos a hablar un poquito más de Pedro, él metió las patas en muchas ocasiones, pero era necesario. Tú y yo lo vamos a meter. Mira, yo me veo reflejada en Pedro. Yo me paso con la pata metida. Metiste la pata, Mila. Ay, Mila, volvemos otra vez a lo mismo. Pero qué bueno el Señor te renueva. Me Y renueva. esos son Vivencias. vivencias. Y Esas cuando son tú las tienes vivencias. vivencias, empiezan a tener Madurez espiritual. Y eso lo necesitamos, iglesia. Pues en este claro. tiempo necesitamos esa Claro. madurez, porque para poder tener el efecto que vamos a leer en estos momentos, en ese versículo 41 que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, no fueron 3,000, quizás fueron hasta más, pero ahí te dice como 3,000 personas. Espérate un momento. Pero 3,000 personas, pero ahí te están hablando de los varones, porque esta familia, esta gente de Israel, a los que me sumaban no eran a los niños ni a las damas, eran a los varones. Que si fueron 3,000 y tenían a compañía o de contar las esposa, mujeres o los niños. de esposa o niños, Ajá. pues era Que una por eso nos dice multitud. como 3,000, o sea que pudieron haber sido más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Así que me encanta la otra parte que lo dice, no quiero dejarlo fuera, porque dice perseveraban y perseveraron, o sea, todos comenzaron a caminar hacia una misma dirección y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que hacían la Santa Cena y oraban. A mí, yo te voy a decir una cosa, Nela, yo le doy gracias a mi Dios, porque yo a muy temprana edad que comencé a ir a la presencia del Señor. Y le doy gracias al Señor, porque el Señor en aquel tiempo, pues mis pastores, pero había una hermanita que yo siempre la menciono, hermana Rosa. Hermana Rosa le íbamos a visitar los jóvenes y ella siempre estaba de rodillas orando. Y aquello a mí siempre me inspiró. Sí. Hoy día yo agradezco mucho Sí. por ver, por aprender. Y yo, aunque sea un segundo, yo tengo que estar orando, dándole gracias a por mi eso, Dios. por eso a mí me gusta mencionar mucho, ¿verdad? A Aide no le gusta, ¿verdad? Que la mencionemos en estas cosas, pero es necesario, porque aquello que te hace bien, aquello que te ayuda a desarrollarte, a intimar con nuestro Dios Todopoderoso, hay que mencionarlo. Y es bueno valorar, ¿verdad? Estas relaciones que el Señor pone en cada una de nosotras para que podamos orar juntas.
para que podamos, ¿verdad?, estar en coinonía, en comunión, ¿verdad?, alineadas en un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque donde dos o más están en su nombre, ahí está el Señor. No es en un grupo de 5, no es un grupo de 6, no es un grupo de 3, donde dos o más, o sea, todos los que se quieran añadir. Cuando dice dos o más, yo veo que se sigan añadiendo, que sigan entrando, que sigamos abriendo, ¿verdad?, nuestro cerco, porque aquí dice, ¿verdad?, que ellos partían el pan y oraban. Y lo hacían ¿cómo? Juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y que eran demasiados, eran muchos. ¿Tú te Eran imaginas esas muchos. 3.000 personas o más en comunión, orando? O sea, que En la aquí, búsqueda. que aunque esté el miedo, aunque esté todas las emociones que puedan estar en nuestras vidas, no dejemos de hacer lo que el Señor nos está demandando hacer. El Señor nos está hablando, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para que nosotros podamos declarar una palabra, tenemos que creerla. Tenemos que creer en esa palabra. Yo sé que Pedro creyó, aún habiendo negado a Jesús por el miedo, pero Pedro creyó en esa palabra. Y vemos cómo se hace efectiva en esa predicación. Incluso ellos creyeron en esa palabra, por Incluso eso lo siguieron y, ¿verdad? Y se Por la convicción. perseveraron. Por la convicción de Porque Pedro. muchas veces nos enfocamos en Pedro lo negó 3 veces. Pero miren el caminar de Pedro, vamos a mirar ese caminar, es el mismo nuestro. Es el mismo nuestro, es el mismo nuestro en el camino. Amén. En algún momento hemos negado a Jesús. En algún momento con nuestras acciones le negamos. Pero está ahí el perdón del Señor. El Señor vuelve otra vez y dice, me amas. Me amas. Calimar, apacienta mis ovejas. Alimentalas. Como dice Aide, pásale la mano. Abrázala. Seamos sensibles al dolor de nuestro hermano. El Señor nos hace un llamado a ir a esa madurez del perdón, a esa madurez de compadecernos, porque Él se compadeció de nosotros. Él pasó por mucho más de lo que nosotros hemos pasado y nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros podamos perdonar. Pero es importante, ¿verdad? Y cerramos con esto, que esa madurez la alcancemos. Porque si no, cualquier viento de doctrina nos puede mover. Eso es así. Y Aide y nosotras estábamos hablando ahorita sobre las cosas como estamos viéndolas en el mundo. Estamos viendo la insensibilidad, estamos viendo cómo la maldad va operando y va, como yo le dije a Aide, de forma desenfrenada. No miramos si es de día, si es de noche, ya la maldad no tiene horario. En un tiempo atrás, años atrás, podíamos decir que casi todas las situaciones se veían de noche o en la madrugada, pero ahora cualquier situación, ¿verdad?, la vemos en cualquier hora del día. Sí. Pero nosotros necesitamos tener la madurez espiritual para enfrentar a un mundo como el que estamos atravesando en este tiempo. Si nosotros estamos batallando con el temor, si nosotros como cristianos, conociendo a un Dios poderoso, como dice Aide, ¿verdad?, que conocemos, que sabemos que está con nosotros, imagínese usted el miedo afuera. Sí. Sí. No, y que debe ser mucho, pero por mucho más difícil sostenerse, porque somos nosotros y a veces sentimos que perecemos y tenemos al Espíritu Santo. Imagínate ellos, ¿verdad? Que nos cuesta a nosotros Sí. extender nuestra mano. Nosotros tenemos que extender nuestra mano, orar primero, prepararnos, ¿verdad? Y por el camino, por donde vamos a caminar, extiende su mano. Una palabra de aliento, de vida, de enseñanza, de misericordia, porque el Señor nos manda eso, a la misericordia. Amén. A ser misericordioso. No tenemos que ir a señalar a nadie, ni a corregir, no. Quien corrige es el Espíritu Santo, quien corrige es el Señor. Nosotros nos toca decirle, levántate, hay esperanza, todavía Cristo no ha llegado, hay esperanza, pero hay un Dios que puede tomar control de tu vida y enseñarte el camino.
Acéptalo en tu corazón para que tu vida sea cambiada de un giro de 90, porque eso lo hace el Dios eterno. Y mira, si tú ves que el enemigo no te está haciendo la guerra, pues vamos a preocuparnos. Pero cuando se levanta es porque tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Lo que Él te mandó a hacer. Lo estás haciendo bien. Camina confiada y sigue dando la palabra. Sigue abrazando. Sigue bendiciendo. Porque a Jesús le dijeron hasta ese. Le dijeron. Ay, sí. Ahí Él era el Hijo de Dios. Y él era si él padece, bueno, como Pablo le dijo a Timoteo, participa de las aflicciones. Eso es así, porque hay que participar de esas aflicciones y el Señor nos lleva a través del proceso de cruz a esas aflicciones, pero también nos da esperanza. A través de la resurrección. En Él hay vida en abundancia. Hay perdón, hay favor, hay gracia. Hay favor, hay gracia, hay misericordia. O sea, no nos quedemos, ¿verdad?, en el temor, que el temor no nos detenga. Que el temor no nos detenga a acercarnos a la cruz, porque Él murió por nosotros. Y hay uno que está a la diestra del Padre intercediendo. Mira, yo me imagino, mira, papi, no, hay que darle la oportunidad a Mirla, hay que darle la oportunidad a Galimar, hay que darle la oportunidad a Aide, ¿verdad? Y vemos que el Padre, ¿verdad? Porque el único mediador es Jesús, aquí no hay otro. No, no hay otro. Él es el único. No. Y a mí yo no quiero otro, yo quiero Jesús. Es Jesús. Yo quiero Jesús. Sí, porque fue el que Dios ya determinó, fue el que Dios predestinó. Así que no permitas nunca que te digan, tú vas solita. No, yo ¿qué voy solita? Yo no voy solita nada. Yo voy con un Dios todopoderoso. Amén. Uno que venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Uno que me llamó a su luz admirable. Aleluya. Que me ha coronado de favores. Amén. Y me lleva a puerto seguro. Amén. Yo no camino sola porque el Espíritu Santo de Dios anda conmigo. Amén. Gloria a Dios. Así que no permitas eso, no tengas miedo. Amén. Camina en fe. Él está contigo. Amén. Sacúdete. Sí, Señor. Sacúdete y que te digan lo que sea. Pero mira, el Señor te va a dar victoria y esas victorias son grandes. Amén. Amén. Así que, Galimar, no nos resta otra cosa sino que declaremos la palabra, pero creyéndola, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad?, en que Dios va a hacer. Y el miedo, pues mira, vamos a hacer las cosas hasta con miedo. Vamos a movernos aunque sintamos el temor va a llegar, pero vamos a hacer lo que Dios nos demandó hacer. Así que, hermano y amigo que me escucha, oiga, Galimar, me gustaría cerrar, ¿verdad?, que cerráramos este segmento. No sé si quieras aportar algo más porque estás como que ahí. No, estaba pensando, ¿verdad?, que aunque pasemos o estemos pasando por momentos difíciles, hablando de la madurez espiritual, que lloremos, pero que después le preguntemos al Señor, ¿qué nos quiere enseñar con esto? ¿Qué necesito aprender, verdad? Porque cada proceso es para una enseñanza. Y eso nos ayuda al crecimiento espiritual. Incluso muchas veces, porque lo he vivido, cuando no aprendes lo que el Señor quiere, lo repite hasta que lo aprendas, hasta que tú aprendas lo que el Señor te quiere enseñar. Y eso hay que estar atentos. Por eso es que el Señor nos dice velad. Velad y orad y estén atentos, ¿verdad? Para que esas enseñanzas queden en nuestro corazón. Amén. Queden en nuestro corazón. Pero en esta tarde, Galimar, me gustaría, ¿verdad?, que Aide cerrara, ¿verdad?, este segmento orando. Amén. Para orar, ¿verdad?, por la iglesia. Para orar, ¿verdad?, por esos nuevos creyentes que están comenzando, ¿verdad?, a entrar, que es necesario, ¿verdad?, buscar esa madurez espiritual, porque si llegamos y estamos en Jesús y está, ¿verdad?, ese primer amor, para que el Señor, ¿verdad?, les ayude en el camino. Pero también me gustaría, ¿verdad?, que presentaran, ¿verdad?, estas personas que ahora mismo se encuentran en ese manto de temor, que han estado como que no me voy a mover, no voy a hacer nada. Me gustaría que están paralizados. Que están paralizados. Padre eterno, Padre celestial, tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, estar aquí.
en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, mi Dios eterno, yo te presento la iglesia. Ay, qué lindo tú eres, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te presento a nuestro pastor, Roberto Barcalce, a su esposa Wanda, a sus hijos, a su familia. Ay, Acolito, Padre, lo presento ante ti en esta hora. Gracias, Señor. Abraza a cada uno de ellos. Oh, Señor, en la familia que tú escogiste, Señor, para dirigir esta casa. Señor, yo te pido que tú los uses con poder, que tú los uses, Señor, con tu unción, Padre. Yo te presento esta comunidad de fe, cada hermano que está llegando aquí a esta casa, cada visita. Te presento a nuestros envejecientes, a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios jóvenes, a nuestros damas, a nuestros caballeros, a nuestros líderes. Te los presento ante tu presencia en esta hora. Señor, tiempos difíciles estamos viviendo, pero con tu ayuda podemos llegar al otro lado. Con tu ayuda, Señor, no temeremos, Padre. Yo te pido, Señor, que cuando venga la sensación de no me atrevo, Padre, que seas tú visitando cada mente, cada corazón. Que tú les abraces, Señor, que tú les tomes de tu mano, Padre, y que ellos tengan la convicción que en ti hay paz y gozo y que tú vas con nosotros, que hay victoria tras victoria en ti, que tú nos llevas a puertos seguros, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo descienda en esta casa, en cada banca, en cada ser, en cada corazón, en cada mente, y desde los niños hasta el mayor, Padre, hasta la persona más envejeciente de esta casa, Señor, que tú las unjas, Señor, con tu poder, con tu gloria, con tu Espíritu Santo, que tú nos abraces, Señor, y que tú nos ayudes a seguir en ti, que cuando venga la tentación del temor, Señor, Padre, que seas tú fortaleciéndonos en el camino, y a ti te daremos toda gloria y toda honra, porque tú eres merecedor de toda ella. Gracias, Padre, porque tú de los tuyos no te olvidas. Gracias, Padre, porque tú te glorificas en medio de los tiempos. Y sabemos que en ti hay seguridad, hay paz, gozo y alegría. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Hemos tenido este espacio tomando un café contigo, Padre eterno, un café para abrazarnos, para enseñarnos, para hablar de tus asuntos. Ayúdanos, Señor, a continuar, Señor, haciendo, Señor, lo que tú nos mandaste hacer, Padre, y que sea cumplida, Señor, tu mandato en nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué lindo, ¿verdad? Lo que el Señor hizo en este sábado, porque todos los sábados y cada día de nuestra vida, ¿verdad? Él se glorifica. Y qué lindo, esperamos, ¿verdad? Que se hayan gozado, que el Señor haya levantado sus manos, ¿verdad? Y haya quitado ese temor que muchas veces enfrentamos. Lo esperamos el próximo sábado. Sí. Continuamos con esta serie. ¿Tienes el temita del próximo sábado? Este próximo sábado, esta semana tenemos nuestra campaña, así que vamos a tener un tema poderoso que es el fin de los tiempos, así que hermano y amigo que me escuchas, conéctese para que, ¿verdad?, podamos estar alineados a todas esas señales, ¿verdad?, Amén. del fin de los tiempos que ya las estamos viendo, ¿verdad? Así que, pero usted conéctese este próximo sábado, que yo sé que usted se va a gozar, ¿verdad?, como nos hemos gozado todos estos sábados. Amén. Y que Dios les bendiga rica Y abundantemente.